Módulo 9. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Tumores cerebrales. Enfermedades del sistema nervioso. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, julio 2020. Contenido. Cuadro clínico. Diagnóstico diferencial. Resultados normales y variaciones en las investigaciones realizadas. Imágenes craneoencefálicas y torácica. Punción lumbar. Estudio del líquido encefalorraquídeo. Etiología. Patogenia y anatomía patológica de las lesiones. Masa intracraneal. Clasificación de los tumores intracraneales. Ingreso e interconsulta con el neurocirujano. Evoluciones. Pronóstico. Hernias y complicaciones. Tratamiento neurológico quirúrgico y de hipertensión intracraneal. Reacciones normales o patológicas de estos pacientes y sus familiares. Tumores intracraneales. Abordaje general de los tumores encefálicos. Epidemiología. Cada año se diagnostican en Estados Unidos unos 23.000 casos nuevos de tumores primarios encefálicos y del sistema nervioso, lo que hace que estas lesiones del sistema nervioso central sean 2 veces más frecuentes que la enfermedad de Hodgkin y que tengan 1/3 de la frecuencia del melanoma. No existen pruebas concluyentes que demuestren que alguno de estos tumores esté relacionado con el uso del teléfono móvil. Por el contrario, las metástasis intracraneales son 5 veces más frecuentes que los tumores encefálicos primarios. Se han descrito más de 120 tipos distintos de tumores encefálicos primarios, que se originan en las distintas células que forman el sistema nervioso central. Además de clasificar estos tumores según la célula de origen, en la práctica a menudo es útil clasificarlos también por su localización, como los tumores de la región pinealo-hipofisarios y supraselares. Tabla 189, 1. Clasificación de los tumores encefálicos de la Organización Mundial de la Salud. Resumido y modificado. Tumores de tejido neuroepitelial. Tumores astrocíticos. Astrocitoma anaplásico, maligno, glioblastoma astrocitoma pilocítico xantoastrocitoma pleomorfo astrocitoma de células gigantes subependimario. Tumores de la oligodendroglía. Oligodendroglioma anaplásico, maligno. Tumores ependimarios. Ependimoma anaplásico, maligno, ependimoma mixopapilar, tumor medular, subependimoma. Gliomas mixtos. Oligoastrocitoma anaplásico, maligno. Tumores del plexo coroideo. Papiloma del plexo coroideo, carcinoma del plexo coroideo. Tumores neuronales y mixtos neuronales gliales. Gangliocitoma. Tumor neuroepitelial disembrioplásico. Ganglioglioma anaplásico, maligno, neurocitoma central. Tumores del parénquima de la glándula pineal. Pineocitoma pineoblastoma. Tumores embrionarios. Meduloblastoma tumor neuroectodérmico primitivo. Tumores de los nervios craneales y raquídeos. Schwannoma y neurofibroma. Tumores de las meninges. Meningioma hemangiopericitoma hemangioblastoma. Linfomas primarios del sistema nervioso central. Tumores de células germinales. Germinoma carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, tumor del seno endodérmico, coriocarcinoma teratoma, tumores de células germinales mixtos. Quistes y lesiones pseudotumorales. Quiste de la hendidura de Rathke, quiste epidermoide, quiste dermoide, quiste coloide del tercer ventrículo. Tumores de la región selar. Adenoma hipofisario, carcinoma hipofisario, craneofaringioma. Tumores metastásicos. Biopatología. A diferencia de los tumores que se originan en otras regiones del cuerpo, existen pocas diferencias entre los tumores benignos y malignos que afectan al encéfalo. El crecimiento de los tumores encefálicos se limita al sistema nervioso central. Es raro, si alguna vez sucede, que ocasionen metástasis en otros órganos. En el sistema nervioso central, un tumor maligno se caracteriza por datos anatomopatológicos de agresividad, como invasión de los tejidos locales, neovascularización, necrosis regional y atipia citológica. Estos rasgos aportan una ventaja de crecimiento a las células malignas y permiten una expansión rápida, con frecuente recidiva del crecimiento tras el tratamiento. Los tumores que no muestran estos rasgos histológicos agresivos se deberían clasificar como tumores de bajo grado, en lugar de llamarlos benignos.
Muchos tumores de bajo grado siguen creciendo dentro del sistema nervioso central y producen una discapacidad neurológica progresiva, y algunos adquieren un fenotipo más maligno con el tiempo. Los tumores de bajo grado que se convierten en lesiones de alto grado suelen ser tumores intraaxiales, que no se pueden resecar con fines curativos porque infiltran de forma difusa el encéfalo. Casi todos los tumores del sistema nervioso central que son realmente benignos son extraaxiales, como los meningiomas y neurinomas del acústico, que se pueden curar mediante resección quirúrgica completa. Manifestaciones clínicas. Un paciente con un tumor encefálico puede consultar con uno o dos tipos de síntomas y signos. Los síntomas generalizados, que por lo general reflejan incremento de la presión intracraneal asociada a menudo a los tumores cerebrales, incluyen cefalea, obnubilación, cambios de personalidad, náuseas y vómitos. Los síntomas lateralizadores, que reflejan la localización específicas del tumor, incluyen hemiparesía, deficiencias sensitivas unilaterales, afasia, alteraciones del campo visual y convulsiones. La mayor parte de los pacientes sufren síntomas que evolucionan durante una semana hasta pocos meses. Una intensificación súbita de los síntomas puede precipitar la visita inicial del paciente al médico. Sin embargo, una anamnesis detallada suele mostrar síntomas previos al deterioro agudo y que habían empeorado de forma lenta con el tiempo. Las dos excepciones son la aparición nueva de convulsiones en un paciente asintomático y una hemorragia súbita en un tumor. Tabla 189, 2. Manifestaciones clínicas focales de los tumores encefálicos. Lóbulo frontal. Crisis convulsivas generalizadas, crisis motoras focales, contralaterales, afasia expresiva, lado dominante, cambios de conducta, demencia, trastornos de la marcha, incontinencia, hemiparesía, contralateral. Ganglios basales. Hemiparesía, contralateral, trastornos del movimiento, infrecuentes. Lóbulo parietal. Afasia receptiva, lado dominante, desorientación espacial, lado no dominante, disfunción sensitiva cortical, contralateral, hemianopsia, contralateral, agnosia. Lóbulo occipital. Hemianopsia, contralateral, trastornos visuales, no formados. Lóbulo temporal. Crisis parciales complejas, psicomotoras, crisis convulsivas generalizadas, cambios de conducta, auras olfatorias y visuales complejas, trastorno del lenguaje, lado dominante, defecto del campo visual. Cuerpo calloso. Demencia, anterior, pérdida de memoria, posterior, cambios de conducta asintomático, porción central. Tálamo. Pérdida sensitiva, contralateral, cambios de conducta, trastorno del lenguaje, lado dominante. Mesencéfalo, glándula pineal. Paresía del movimiento vertical de los ojos, alteraciones pupilares, pubertad precoz, niños. Sida turca, nervio óptico, hipófisis. Endocrinopatía, hemianopsia bitemporal, defectos visuales monoculares, oftalmoplegia, seno cavernoso. Protuberancia bulbo. Disfunción de pares craneales, ataxia, nistagmo, debilidad, pérdida sensitiva, espasticidad. Ángulo pontocerebeloso. Sordera, ipsolateral, pérdida de sensibilidad facial, ipsolateral, debilidad facial, ipsolateral, ataxia. Cerebelo. Ataxia, ipsolateral, nistagmo. Figura 189, 1. Meningioma. Tomografía computarizada con contraste de un meningioma en un paciente que consultó con defectos cognitivos leves, que muestra el tamaño que puede alcanzar un tumor de crecimiento lento en el encéfalo. El tumor se resecó por completo. Figura 189, 2. Glioma. Resonancia magnética de un glioma de bajo grado. Izquierda. Imagen en T2. Derecha. Imagen en T1, realce mínimo con gadolinio. Las imágenes son las típicas de este tumor, que se detecta con una frecuencia cada vez mayor mediante resonancia magnética en pacientes con crisis convulsivas. Muchos no se ven en la tomografía computarizada. Los síntomas de los tumores encefálicos se pueden producir por infiltración del parénquima del encéfalo por el tumor, por compresión del tejido del encéfalo por el tumor y el edema, por obstrucción del líquido cefalorraquídeo directamente por el tumor o por el desplazamiento del tejido encefálico, o por herniación. La infiltración y la compresión normalmente producen síntomas focales, muchos de los cuales se pueden aliviar si se reduce la compresión.
La obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo y la herniación suelen ser consecuencia del aumento de la presión intracraneal y por lo general ocasionan síntomas generalizados, con cefalea, náuseas y vómitos, aunque también pueden ser origen de síntomas falsamente localizadores, como parálisis del nervio abducens, como consecuencia del aumento difuso de la presión intracraneal. La cefalea es un síntoma inicial de aproximadamente el 35% de los tumores encefálicos. Es más frecuente en pacientes jóvenes que mayores, y también cuando el tumor crece con rapidez que cuando lo hace lentamente. Los trastornos mentales y cognitivos pueden reflejar un tumor local, por ejemplo, afasia, alexia y agnosia, o un trastorno más general, por ejemplo, obnubilación, confusión, dificultad para encontrar las palabras, apatía. Las convulsiones afectan a 1/3 de los pacientes con tumores cerebrales, y son especialmente frecuentes como síntoma inicial único en los tumores de bajo grado. Las convulsiones, que son focales porque se originan en la localización del tumor, pueden permanecer limitadas, por ejemplo, convulsiones motoras focales, o generalizarse de forma secundaria, provocando pérdida de conciencia, en ocasiones con tanta rapidez que el propio paciente o un testigo no se dan cuenta de la convulsión. Diagnóstico. Pruebas de imagen. La resonancia magnética es mucho mejor que la tomografía computarizada, y se debe emplear en todos los casos de sospecha de tumor intracraneal. La resonancia magnética se debe realizar sin contraste y con administración intravenosa de gadolinio. Una resonancia magnética realizada correctamente permite identificar cualquier tumor intracraneal, y un resultado normal en la resonancia magnética permite descartar prácticamente una posible neoplasia. La resonancia magnética de algunos tumores extraaxiales, por ejemplo, neurinomas del acústico, meningiomas, es tan típica que no se necesita confirmación histológica. Una lesión infiltrante que no se realza con contraste y que se visualiza principalmente en T2 ponderada o en las secuencias de inversión, recuperación y atenuación de líquido es más compatible con un glioma de bajo grado, mientras que una lesión que se realza con contraste y tiene una zona de necrosis central con edema circundante sugiere más un glioblastoma o una metástasis encefálica. Aunque estos diagnósticos se deben confirmar histológicamente, las posibilidades diagnósticas preoperatorias condicionan la vía de abordaje de la lesión. La resonancia magnética de perfusión tras la infusión rápida de gadolinio permite medir el volumen sanguíneo cerebral relativo y la neovascularización asociada al tumor. Se encuentra una perfusión alta en las lesiones de alto grado de malignidad. Esta técnica ayuda a estimar el grado del tumor antes de la cirugía y a planificar el tratamiento. La espectroscopia por resonancia magnética permite valorar de forma no invasiva la composición de los tejidos. Los tumores encefálicos primarios de alto grado se asocian a reducción de N-acetilaspartato y aumento de colina. Los tumores más malignos se asocian a un cociente colina N-acetilaspartato más elevado y con frecuencia contienen áreas con aumento de lactato y lípidos. La resección quirúrgica es un objetivo fundamental del tratamiento de casi todos los tipos de tumores encefálicos, pero la resección se debe sopesar con las posibles lesiones del tejido encefálico adyacente normal. El desarrollo de la resonancia magnética funcional, que mide el flujo sanguíneo cerebral cuando se activan áreas de la corteza, ha mejorado de forma notable nuestra capacidad de localizar las funciones neurológicas esenciales y su relación con el tumor antes de la cirugía. Cuando la resonancia magnética funcional se fusiona con la resonancia magnética anatómica, es posible identificar las funciones fundamentales en relación con el tumor del paciente y planificar una resección más segura y completa. En la tomografía por emisión de positrones, los tumores de alto grado suelen ser hipermetabólicos, mientras que los tumores de bajo grado son hipometabólicos. Las nuevas tecnologías que utilizan tomografía por emisión de positrones con 11C-metionina pueden distinguir los gliomas de alto grado con mucha más eficiencia que la tomografía por emisión de positrones con desoxiglucosa. La tomografía computarizada, con o sin contraste intravenoso, se debe utilizar solo en pacientes a los que no se puede realizar una resonancia magnética. Una tomografía computarizada, incluso con contraste, puede no detectar tumores de bajo grado o de la fosa posterior. La angiografía ya no tiene utilidad alguna en el diagnóstico de los tumores intracraneales. Sin embargo, la embolización angiográfica puede ser útil antes de la cirugía para reducir la vascularización de algunos meningiomas y posibilitar una resección completa más segura. Otras pruebas. La electroencefalografía no se suele usar para el diagnóstico o tratamiento de los tumores encefálicos.
En ocasiones, la electroencefalograma puede ser útil en un paciente con obnubilación prolongada o no explicada en el que se sospecha un estado epiléptico no convulsivo. También se suele usar la monitorización intraoperatoria para dirigir la resección de la corteza epileptógena adyacente al tejido tumoral del encéfalo o del interior del mismo. El análisis del líquido cefalorraquídeo tiene poca utilidad para el diagnóstico de la mayor parte de las neoplasias intracraneales. El diagnóstico del linfoma primario del sistema nervioso central se puede establecer mediante el análisis citológico del líquido cefalorraquídeo en el 15% de los pacientes. La sensibilidad de la citología del líquido cefalorraquídeo en el diagnóstico del linfoma del sistema nervioso central aumenta al combinar esta prueba con la citometría de flujo y más todavía al combinarla con análisis genéticos moleculares e inmunofenotípicos del líquido cefalorraquídeo. Raras veces es necesaria una punción lumbar para descartar enfermedades inflamatorias u otros procesos que se pueden confundir con un tumor encefálico primario. La punción lumbar se debe evitar en pacientes con tumores cerebelosos, porque la liberación de la presión a través de la aguja raquídea puede producir herniación de las amígdalas cerebelosas por el agujero occipital. Diagnóstico diferencial. Los pacientes que presentan síntomas de aumento de la presión intracraneal o síntomas neurológicos centrales de nueva aparición, como hemiparesía o convulsiones, deben valorados de forma rápida. Los estudios neuroradiológicos rápidos muestran una masa y las características radiológicas acotan el diagnóstico diferencial. Los tumores extraaxiales, como los meningiomas y neurinomas del acústico, se pueden confundir con metástasis turales. Los tumores intraaxiales de bajo grado, que no se realzan con contraste en la resonancia magnética, se han confundido con infecciones, como la encefalitis herpética, cuando afectan al lóbulo temporal. Los tumores intraaxiales que se realzan con contraste se pueden confundir con un accidente cerebrovascular, un absceso cerebral o una placa de desmielinización focal. En los infartos subagudos puede haber un realce rápido con el contraste, en general con un patrón de circunvoluciones, a diferencia de los tumores encefálicos, en los que el realce se localiza principalmente en la sustancia blanca. Sin embargo, en algunos casos no se pueden diferenciar estas lesiones radiológicamente. Los abscesos cerebrales habitualmente tienen una pared más delgada, que capta contraste, que los tumores malignos y una difusión más restringida. A pesar de una valoración cuidadosa, en algunos pacientes con sospecha de glioma maligno durante la cirugía se encuentra un absceso cerebral. Una única placa de desmielinización grande se puede confundir radiológicamente con un tumor encefálico, y en ocasiones el diagnóstico únicamente se puede determinar con una biopsia. Tabla 189, 3. Diagnóstico diferencial de los tumores intracraneales. Infección. Absceso encefálico. Bacteriano micótico parasitario, por ejemplo, cisticercosis. Encefalitis herpética. Enfermedad vascular. Accidente cerebrovascular, hemorragia intracraneal. Enfermedades inflamatorias. Granuloma, sarcoidosis, esclerosis múltiple. Lesión tumefacta extensa y solitaria. Malformaciones vasculares. Angiomas cavernosos, angiomas venosos. Malformaciones congénitas. Displasia cortical, heterotopia. Cuando la resonancia magnética sugiere un tumor encefálico primario, no es precisa una búsqueda sistémica extensa de un posible origen de las metástasis. Las metástasis cerebrales son más frecuentes que los tumores primarios, pero la mayor parte afectan a pacientes con un cáncer conocido, por lo general con enfermedad sistémica activa. Si no se puede identificar un carcinoma sistémico evidente tras la realización de exploración física completa, radiografía de tórax, análisis de sangre habituales y análisis de orina, se debe realizar una craneotomía al paciente. Incluso si se encuentra una metástasis encefálica en la operación, la resección de una metástasis encefálica solitaria es el tratamiento adecuado, y el estudio anatomopatológico de la lesión orienta la búsqueda posterior del tumor primario. Tratamiento. El tratamiento de todos los tumores encefálicos se puede dividir en dos grandes grupos: sintomático y definitivo. El tratamiento sintomático aborda los problemas asociados, como edema cerebral, convulsiones y enfermedad tromboembólica, que pueden contribuir de forma sustancial a los síntomas clínicos. El tratamiento definitivo se dirige al propio tumor. Tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático incluye el uso de corticoides, anticonvulsivos y profilaxis de la trombosis venosa profunda.
Los corticoides reducen el edema vasógeno que rodea a los tumores encefálicos primarios y metastásicos. Los vasos asociados a la formación del tumor tienen aumento de la permeabilidad y no muestran los rasgos morfológicos y fisiológicos normales que constituyen la barrera hematoencefálica normal. Los corticoides reconstituyen con eficacia la barrera hematoencefálica al reducir la permeabilidad anormal de estos neovasos. La mejoría clínica puede comenzar en minutos, y es frecuente que los pacientes mejoren mucho en 24 a 48 horas. La dexametasona es el glucocorticoide más empleado porque es el que tiene menor actividad mineralocorticoide. La dosis inicial habitual es de 12 a 16 miligramos por día, pero esta dosis se puede ajustar para encontrar la mínima dosis posible que alivia los síntomas neurológicos. Tras iniciar el tratamiento definitivo, en muchos pacientes se puede reducir el corticoide hasta suspenderlo. El tratamiento crónico con dosis altas de corticoides se asocia a numerosos efectos secundarios y, si es posible, se debe evitar. Los pacientes que toman glucocorticoides durante 6 semanas o más deben recibir profilaxis contra Pneumoquistis girovecii, antes denominado Pneumoquistis carinii. Tabla 189, 4. Tratamiento de los tumores encefálicos. Sintomático. Glucocorticoides antiepilépticos, profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa. Definitivo. Cirugía. El objetivo es la resección macroscópica completa. Radioterapia. Estándar con haz externo fraccionada, habitualmente focal, radiocirugía estereotáctica. Quimioterapia. Limitada por la resistencia intrínseca a los fármacos y la barrera hematoencefálica. Los anticonvulsivos se administran a cualquier paciente que haya tenido una convulsión, pero no se deben prescribir anticonvulsivos profilácticos en pacientes que nunca hayan tenido una convulsión, salvo en el período perioperatorio inmediato. Hay que empezar a reducir gradualmente su administración 2 a 3 semanas después de la craneotomía. La trombosis venosa, que se produce en el 25% de los pacientes con tumores encefálicos, puede aparecer en fases tempranas de la enfermedad o en cualquier momento durante el tratamiento. Los pacientes tratados con neurocirugía deben usar botas de compresión neumática en el postoperatorio para reducir la incidencia de trombosis venosa. También se han utilizado con éxito anticoagulantes profilácticos en el postoperatorio inmediato sin aumentar la hemorragia postoperatoria. La anticoagulación bien regulada es el tratamiento óptimo de la trombosis venosa profunda y no se asocia a aumento del riesgo de hemorragia intracerebral en pacientes con tumores intracraneales. Se pueden utilizar filtros de vena cava inferior en pacientes con trombosis venosa profunda o embolia pulmonar a los que no se pueda anticoagular por completo. Tratamiento definitivo. Cirugía. La resección completa es el objetivo en el caso de los tumores encefálicos primarios. A menudo se pueden resecar los tumores extraaxiales primarios, como los meningiomas y neurinomas del acústico, a menos que su localización intracraneal haga imposible la resección. Sin embargo, los meningiomas suelen estar en localizaciones intracraneales que impiden su resección completa. Los tumores de la base del cráneo son especialmente difíciles de resecar, y a menudo se realiza una resección parcial para descompresión con el fin de conservar la función neurológica. Los límites de seguridad para resecar las lesiones corticales al tiempo que se conserva la función a menudo se pueden determinar con una resonancia magnética funcional preoperatoria y cartografía cortical intraoperatoria. Sin embargo, cuando las lesiones afectan a estructuras fundamentales, como el tronco encefálico o el tálamo, no es posible una resección segura. En las lesiones que no se pueden resecar, se puede hacer una biopsia con fines diagnósticos. La biopsia estereotáctica puede llegar a lesiones en casi cualquier región del encéfalo con una morbilidad mínima. Los riesgos de la biopsia estereotáctica incluyen: muestra de tejido inadecuada para establecer el diagnóstico, muestra de tejido que no refleja el grado más maligno del tumor y complicación relacionada con la intervención, como hemorragia. Se produce una hemorragia con deterioro neurológico en el 2% de las biopsias estereotácticas, sobre todo en pacientes con glioblastoma. La resección completa puede curar los tumores encefálicos primarios extraaxiales, y se asocia a una supervivencia prolongada con mejor pronóstico neurológico, incluso en enfermos con tumores primarios intraaxiales. La resección macroscópica completa, determinada mediante pruebas de neuroimagen postoperatorias, se asocia a una supervivencia prolongada en pacientes con gliomas malignos y probablemente también en los que tienen gliomas de bajo grado.
Sin embargo, la mayor parte de los gliomas de bajo grado no se pueden resecar por completo y en general solo es posible una resección parcial. Con frecuencia se puede realizar una resección completa del tumor visible en pacientes con gliomas de alto grado, pero siempre persiste enfermedad microscópica que infiltra el encéfalo circundante. Algunos tumores, como los gliomas del tronco, se encuentran en localizaciones tan fundamentales que no se intenta biopsiarlos. Su aspecto radiológico característico permite el diagnóstico y el inicio del tratamiento médico. Radioterapia. Un ciclo de radioterapia con haz externo se aplica en pequeñas fracciones diarias hasta una dosis acumulada total habitual de 45 a 60 Gray. Dividir el tratamiento en pequeñas fracciones diarias permite la reparación subletal de los tejidos normales y reduce notablemente la toxicidad neurológica secundaria a la radiación cerebral. La radioterapia con haz externo, que es el tratamiento no quirúrgico más eficaz de los tumores encefálicos, duplica la mediana de supervivencia de los pacientes con tumores primarios encefálicos malignos y también con lesiones metastásicas. Puede ser útil también para los meningiomas y neurinomas del acústico que recidivan. Sin embargo, raras veces cura alguna de estas lesiones, y la mayor parte de los pacientes tienen recidivas a pesar de las dosis máximas de radioterapia. La radiocirugía estereotáctica se ha desarrollado para administrar fracciones altas de radioterapia enfocada que respeten los tejidos normales circundantes. La técnica se limita a tumores de 3 centímetros de diámetro o menores y es menos útil en los gliomas malignos por su naturaleza infiltrante. Las complicaciones neurológicas de la radioterapia, que se suelen encontrar en los pacientes meses o años después de finalizar el tratamiento, incluyen radionecrosis, demencia y leucoencefalopatía. La incidencia descrita es inferior al 5%, y la mayor parte de los pacientes fallecen por el tumor cerebral antes de que se observen las consecuencias tardías del tratamiento. Sin embargo, en pacientes que sobreviven a largo plazo, pacientes con gliomas de bajo grado o niños con méduloblastoma, las consecuencias tardías de la radioterapia son importantes. La demencia que se asocia a la leucoencefalopatía por radiación puede progresar y ocasionar un deterioro neurológico grave. La radionecrosis puede confundirse con una recidiva del tumor por ser una gran lesión que se realza con contraste en la resonancia magnética. Los corticoides pueden reducir el edema y en ocasiones son suficientes para tratar pequeñas regiones de radionecrosis. Sin embargo, cuando una lesión es lo bastante extensa puede ser necesaria la resección para descomprimir la masa y reducir la necesidad de corticoides. Quimioterapia. La quimioterapia de los tumores cerebrales en general ha sido desalentadora porque estos tumores tienen resistencia intrínseca a la mayor parte de los fármacos convencionales. El carboplatino y el cisplatino son activos frente al meduloblastoma, aunque el tumor esté diseminado por el líquido cefalorraquídeo. La temozolomida, 150 a 200 miligramos por metros cuadrados durante 5 días cada 4 semanas, es activa frente a todos los gliomas, y las dosis altas de metotrexato, 3 a 8 gramos por metros cuadrados durante 3 a 12 meses, son eficaces en el linfoma primario del sistema nervioso central. En pacientes con glioblastoma, los polímeros impregnados con carmustina y situados dentro de la cavidad de la resección aportan beneficios pequeños en comparación con la no administración de quimioterapia, pero se asocian a lesiones y edema en el tejido local. Figura 189, 3. Meningioma de la base del cráneo. Resonancia magnética coronal obtenida tras la inyección de gadolinio en la que se aprecia un pequeño meningioma izquierdo que surge de la apófisis clinoides. Tipos específicos de tumores encefálicos. Tumores extraaxiales primarios. Los tumores extraaxiales primarios más frecuentes son los meningiomas, adenomas hipofisarios y neurinomas del acústico. Estos tumores se originan dentro de la cavidad craneal, pero no son tumores del tejido encefálico. Casi todos son benignos. Como el cerebro no suele estar infiltrado, la resección completa a menudo permite conseguir la curación con recuperación completa de la función neurológica. Estos tumores producen síntomas y signos neurológicos por compresión del encéfalo subyacente. Sin embargo, el edema del encéfalo adyacente es infrecuente, por lo que los glucocorticoides son poco útiles. Meningiomas. Epidemiología. Los meningiomas suelen ser benignos. El 5 al 10% de estos tumores son variantes atípicas o malignas de comportamiento más agresivo.
Los meningiomas son más frecuentes en mujeres, pueden ser múltiples en el 10% de los pacientes con meningiomas esporádicos y en ocasiones forman parte de un síndrome familiar. Son más frecuentes en pacientes con neurofibromatosis de tipo 2. Aproximadamente en el 50% de los tumores esporádicos se observa inactivación de NF2 y también se han identificado mutaciones en ACT1, SMO y TRF7. Diagnóstico. Los meningiomas crecen lentamente y producen síntomas de inicio insidioso que habitualmente progresan con lentitud. Los tumores pueden alcanzar un tamaño considerable, pero crecen tan lentamente que el encéfalo se adapta a la compresión progresiva. Los meningiomas habitualmente aparecen en localizaciones específicas. En la convexidad, a lo largo de la hoz y el área parasagital, en el surco olfatorio, en la base del cráneo cerca del hueso esfenoides, en el seno cavernoso, en el ángulo pontocerebeloso y en el agujero occipital. Los tumores corticales y parasagitales se manifiestan normalmente con convulsiones o hemiparesía progresiva. Los tumores de la fosa craneal anterior pueden producir cambios lentamente progresivos de la personalidad y de la capacidad cognitiva. Los meningiomas de la base del cráneo producen neuropatías craneales y dificultades para la marcha cuando se produce compresión del tronco encefálico. Es frecuente que estos tumores sean totalmente asintomáticos y se identifiquen en pruebas de neuroimagen realizadas por otros motivos, como un traumatismo craneal. En la resonancia magnética, los meningiomas tienen un aspecto característico con una lesión de base dural con realce difuso con el contraste, que se asocia a una delgada cola dural con realce que se origina en el tumor. A menudo, las características radiológicas son tan típicas que la cirugía se realiza solo con fines terapéuticos. El diagnóstico diferencial radiológico incluye tumores menos frecuentes, como hemangiopericitoma y metástasis turales. La mayor parte de los meningiomas no se asocian a edema importante, pero se puede encontrar edema intenso en las lesiones malignas de alto grado y en la variante secretora. Si se descubre un meningioma pequeño asintomático o con síntomas leves, se puede vigilar la lesión con estudios de imagen seriados, dado que el crecimiento puede ser lento. Tratamiento. Si está indicado el tratamiento, la resección completa suele ser curativa, pero incluso los tumores benignos extirpados por completo pueden recidivar, hasta el 20% en algunas series, por lo que resulta esencial hacer un seguimiento radiológico. A menudo, los tumores de la base del cráneo no se pueden resecar por completo, y suelen recidivar a pesar de los intentos sucesivos de resección quirúrgica. La radiocirugía estereotáctica puede representar una alternativa a la cirugía convencional si la lesión es pequeña o existe un tumor progresivo o residual. La radioterapia con haz externo puede ralentizar la progresión de las lesiones recidivantes y es una medida esencial para tratar los meningiomas malignos. Todavía no se ha encontrado ninguna quimioterapia eficaz. Neurinomas del acústico. Los neurinomas del acústico, que se deberían llamar mejores schwannomas vestibulares, son tumores benignos que se originan en el octavo par craneal. Los neurinomas del acústico son 2 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. La edad de máxima incidencia es 40 a 60 años. Los schwannomas vestibulares esporádicos son unilaterales, y los bilaterales son patognomónicos de la neurofibromatosis de tipo 2. Los neurinomas del acústico se suelen originar en la porción vestibular del nervio y por lo general producen hipoacusia unilateral, que en ocasiones viene precedida o acompañada de acúfenos y sensación de mareo o inestabilidad, aunque no de un vértigo real. El aumento lento y progresivo del tamaño del tumor produce parestesias faciales ipsolaterales o debilidad por compresión de los pares craneales 5 o 7, respectivamente. Los tumores se originan dentro del conducto auditivo interno, pero crecen fuera del conducto y llegan al ángulo pontocerebeloso, donde pueden comprimir el tronco encefálico y ocasionar ataxia y signos cerebelosos ipsolaterales. La resonancia magnética craneal con gadolinio muestra con facilidad neurinomas del acústico incluso pequeños. El tratamiento suele ser quirúrgico, y la radiocirugía estereotáctica puede ser una alternativa en lesiones menores de 3 centímetros. Es preferible tratar estos tumores cuando son pequeños para conservar la función del nervio facial y la audición. Adenomas hipofisarios. Los adenomas hipofisarios se pueden clasificar en función de su tamaño como microadenomas, menor que 1 centímetro de diámetro, o macroadenomas, por la presencia o ausencia de actividad endocrina, y por el síndrome endocrinológico o neurológico secundario a la compresión por el tumor.
Los microadenomas habitualmente se manifiesta con síntomas endocrinos. Conforme los tumores hipofisarios aumentan de tamaño y se hacen macroadenomas, comprimen las estructuras neurales circundantes, como el quiasma óptico y los nervios ópticos, y producen normalmente hemianopsia bilateral y en ocasiones pérdida unilateral de la visión. Los macroadenomas son con frecuencia tumores no secretores, aunque destruyen el tejido hipofisario, por lo que provocan panhipopituitarismo. Algunas veces los tumores hipofisarios se manifiesta con inicio súbito de cefalea, oftalmoplegia, ceguera unilateral e incluso disminución del nivel de alerta o coma, síndrome que se denomina apoplejía hipofisaria por hemorragia o infarto. Figura 189, 4. Neurinoma del acústico. Resonancia magnética obtenida tras la inyección de gadolinio en la que se observa un neurinoma del acústico de gran tamaño en el lado derecho. Se puede identificar su origen en el conducto auditivo, pero el tumor ha crecido hacia el ángulo pontocerebeloso, donde comprime el tronco del encéfalo. La resonancia magnética craneal, sobre todo con cortes frontales tras la administración de gadolinio, permite definir con precisión el tumor hipofisario y las estructuras neurales que lo rodean. Todos los microadenomas y algunos macroadenomas se pueden tratar mediante cirugía hipofisaria transesfenoidal, que se asocia a una morbilidad mínima. En ocasiones se precisa radioterapia para un tumor residual o recidivante. En algunos tumores que secretan hormonas, sobre todo prolactinomas y tumores secretores de hormona de crecimiento, se puede administrar tratamiento médico con cabergolina o análogos de la somatostatina como la octreótido, respectivamente. Estos medicamentos permiten corregir no solo el exceso hormonal, sino también reducir el tumor, y se deben tomar toda la vida. Otros tumores de la región hipofisaria y supraselar incluyen craneofaringiomas, quistes epidermoides supraselares, quistes de la hendidura de Rathke, germinomas, se comentan luego, e hipófisis linfocítica, que es una enfermedad inflamatoria benigna que suele producir diabetes insípida. La resonancia magnética a menudo permite distinguir estos procesos, que suelen ser supraselares y erosionan la fosa hipofisaria de forma secundaria. Algunas de estas lesiones tienen también rasgos característicos en la radiografía, y son benignas. Salvo la hipófisis, que se resuelve por completo con corticoides, por ejemplo, metilprednisolona, 120 mg diarios durante 2 semanas, con reducción de la dosis durante otra semana más, la resección quirúrgica es el tratamiento curativo. Otros tumores extraaxiales. Los tumores de la región pineal tienen una presentación clínica característica con síndrome de Parinot, formado por paresía de la mirada ascendente, escasa respuesta pupilar a la luz con reacción rápida a la acomodación, alteración de la convergencia y nistagmo por convergencia-retracción. Algunas de estas lesiones también pueden causar hidrocefalia y síntomas de aumento de la presión intracraneal. Los tumores de la región pineal incluyen tumores parenquimatosos, como los pineocitomas y los más agresivos pineoblastomas, y tumores germinales, como los germinomas y tumores de células germinales no germinomatosos. Los germinomas se pueden curar por completo con radioterapia focal, mientras que los tumores de células germinales no germinomatosos son más agresivos y con frecuencia recidivan tras la quimioterapia más radioterapia craneal. Los cordomas son tumores infrecuentes de los restos del tejido del notocordio. Suelen localizarse en la base del cráneo y producen infiltración local. Se caracterizan por recidivas múltiples a pesar de la cirugía y la radioterapia. Los cordomas se caracterizan por una expresión excesiva del factor de transcripción brachyury. Presentan también la activación de varias tirosina cinasas de receptores con sobreactivación de las vías corriente abajo, específicamente de la vía P3K-mTOR. Se ha publicado que los inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico y del factor de crecimiento plaquetario proporcionan respuestas y beneficios clínicos a los pacientes con procesos recidivantes. Se está investigando el posible uso de inhibidores de P3K-mTOR. Los lipomas son tumores benignos que aparecen en estructuras de la línea media, sobre todo cerca del cuerpo calloso. Se pueden curar totalmente mediante resección completa. Los quistes aracnoideos no son tumores, pero pueden provocar cefalea, convulsiones o síntomas neurológicos focales cuando alcanzan un tamaño suficiente para comprimir los tejidos encefálicos subyacentes. Muchos son completamente asintomáticos y se identifican de forma casual en pruebas de neuroimagen. Solo se deben resecar los quistes sintomáticos. Tumores intraaxiales primarios.
La mayor parte de los tumores intraaxiales primarios son gliomas, como astrocitomas, oligodendrogliomas y ependimomas. Son menos frecuentes los meduloblastomas, otros tumores neuroectodérmicos infrecuentes y los linfomas primarios del sistema nervioso central. Todos estos tumores tienden tendencia a infiltrar el tejido encefálico y ninguno de ellos se puede extirpar por completo con cirugía. Gliomas. Definición. Los astrocitomas, que son los gliomas más frecuentes, se clasifican en uno de los 4 grupos de la Organización Mundial de la Salud. El grado 1 es el astrocitoma pilocítico, el grado 2 es el astrocitoma fibrilar, el grado 3 es el astrocitoma anaplásico y el grado 4 es el glioblastoma. Los astrocitomas pilocíticos, grado 1, son tumores focales de muy bajo grado que afectan sobre todo a niños y se pueden asociar a neurofibromatosis de tipo 1. Se suelen curar mediante resección quirúrgica completa. Los astrocitomas fibrilares, astrocitomas anaplásicos y glioblastomas son tumores difusos con infiltración amplia del encéfalo. Incluso las lesiones de grado 2 progresan con el tiempo y la mayor parte adquieren rasgos histológicos y patrones de crecimiento propios de lesiones de los grados 3 o 4. Epidemiología. Los gliomas pueden aparecer a cualquier edad, pero la edad de incidencia máxima son 20 a 30 años para el astrocitoma, 40 años para el astrocitoma anaplásico y 55 a 60 años para los glioblastomas. La edad es el factor pronóstico aislado más importante. Los pacientes más jóvenes sobreviven mucho más que los mayores. La histología también es importante, de forma que los pacientes con glioblastoma evolucionan significativamente peor que los que tienen lesiones de bajo grado. La situación funcional, la duración de los síntomas y la realización de una resección completa son también importantes factores predictivos de buen pronóstico y supervivencia prolongada. Para todos los grados de glioma, los hombres se ven más afectados que las mujeres, y los blancos más que los negros. Los gliomas son por lo general lesiones solitarias, pero se encuentra enfermedad multifocal en el 5% de los casos con tumores de alto grado. Una variante de glioma, llamada gliomatosis cerebri, provoca infiltración difusa de todo el encéfalo. La mayor parte de los pacientes tienen unos hallazgos anatomopatológicos de grado relativamente bajo en la biopsia, pero pueden existir focos de transformación a alto grado. Biopatología. Al menos el 95% de los gliomas son esporádicos, y solo el 5% se producen en pacientes con antecedentes familiares de tumor encefálico. Además, los pacientes con antecedentes familiares de glioma no suelen corresponder a un síndrome hereditario bien definido. Sin embargo, la neurofibromatosis de tipo 1, enfermedad de von Recklinghausen, se asocia a mayor incidencia de gliomas, sobre todo de la vía óptica, el hipotálamo y el tronco encefálico. Se producen también gliomas con más frecuencia en el síndrome de Turcotte-Leench, en el que hay neoplasias colorectales asociadas a diversos tumores del sistema nervioso central. Se han identificado mutaciones somáticas de los genes de la isocitrato deshidrogenasa 1 y 2 en la mayoría de los gliomas de bajo grado y los glioblastomas secundarios. Estos pacientes tienen mejor evolución que los que tienen genes isocitrato deshidrogenasa de tipo natural. Las pruebas de perfil molecular han permitido identificar 4 subclases de glioblastoma. 1. Clásico, definido por una sobreactivación de la vía del receptor del factor de crecimiento epidérmico. 2. Proneural, definido por una mutación de isocitrato deshidrogenasa y alteraciones de factor de crecimiento derivado de plaquetas y de la expresión de marcadores neurales. 3. Mesenquimatoso, definido por la pérdida de NF1 y la expresión de marcadores mesenquimatosos. Y 4. Neural, caracterizado por la expresión de marcadores neuronales. Estas categorías definen unas vías claramente diferentes a unos glioblastomas histológicamente idénticos. Se están investigando las consecuencias que pueden tener estas distinciones en su pronóstico y tratamiento. Figura 189, 5. Glioblastoma del lóbulo temporal. Esta resonancia magnética en T1 con realce con gadolinio muestra una configuración anular típica del contraste con necrosis central y un marcado efecto de masa. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los pacientes con gliomas suelen presentar convulsiones, cefalea y signos de lateralización, como hemiparesía, afasia o defectos del campo visual. En la resonancia magnética, los gliomas de bajo grado son normalmente lesiones difusas que no se realzan con contraste y que suelen localizarse en el lóbulo frontal o la corteza insular.
Los gliomas de alto grado, que habitualmente se realzan con contraste, se producen en la sustancia blanca cortical y se asocian a un edema circundante importante. Los glioblastomas suelen tener regiones de necrosis central y se encuentra hemorragia en el 5 al 8% de los casos. Tratamiento. En todos los gliomas, el tratamiento suele incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. El objetivo quirúrgico de eliminar toda la enfermedad visible a menudo es imposible. Un estudio prospectivo aleatorizado ha proporcionado pruebas que respalden el uso intraoperatorio de la resonancia magnética para mejorar el alcance de la resección de los gliomas. Para valorar si la resección ha sido adecuada, hay que realizar una resonancia magnética postoperatoria, con o sin gadolinio, en las 72 a 96 horas siguientes a la cirugía. La resección de los gliomas con mapeo por estimulación intraoperatoria se asocia a menos déficits neurológicos graves y permite una resección más extensa. La resección quirúrgica suele mejorar la función neurológica y reducir la dependencia de los corticoides. Astrocitomas anaplásicos y glioblastomas. Todos los astrocitomas anaplásicos y glioblastomas se deben tratar con radioterapia postoperatoria hasta una dosis aproximada de 60 Gray. En un ensayo aleatorizado de pacientes con glioblastoma, el fármaco alquilante temozolomida, 75 mg por metros cuadrados diarios, administrado con radioterapia y seguido de temozolomida adyuvante, 150 a 200 mg por metros cuadrados durante 5 días consecutivos cada 4 semanas hasta 6 ciclos, mejoró significativamente la supervivencia, mediana de 14,6 meses, en comparación con la radioterapia sola, mediana de 12,1 meses. P menor que 0,001, y la supervivencia a los 2 años aumentó hasta más del doble, llegando al 26,5%. Los pacientes cuyos tumores contenían un promotor metilado del gen de reparación del ADN de la O6, metilguanina admetiltransferasa fueron los que más se beneficiaron de la incorporación de la temozolomida. Según estos datos, el tratamiento estándar actual de los pacientes con glioblastoma es el tratamiento combinado. La quimioterapia se tolera bien en general y se asocia a toxicidad mínima. Los pacientes ancianos a menudo tienen un pronóstico desfavorable, aunque en un estudio aleatorizado se demostró que la radioterapia, en comparación con solo cuidados paliativos, produce una pequeña mejoría de la supervivencia sin reducir la calidad de vida ni la cognición en pacientes ancianos con glioblastoma. En el estudio nórdico aleatorizado en fase 3, la radioterapia convencional proporcionó peores resultados en pacientes mayores con glioblastoma, especialmente en aquellos mayores de 70 años. Se debe considerar el uso de temozolomida y de radioterapia hipofraccionada como opciones de tratamiento estándar en personas mayores con glioblastoma. La adición de bevacizumab, una molécula antifactor de crecimiento endotelial vascular, inicialmente a 10 mg por kilogramo por vía intravenosa cada 2 semanas, puede mejorar aún más la supervivencia libre de progresión. Las recidivas se pueden tratar con una nueva intervención quirúrgica, quimioterapia adicional, radiocirugía estereotáctica o una combinación de estas modalidades. A pesar del tratamiento intensivo, la enfermedad recidiva en casi todos los casos y la mediana de supervivencia es de 15 meses para el glioblastoma. Los pacientes con gliomas anaplásicos, entre ellos los oligodendrogliomas anaplásicos, tuvieron medianas de supervivencia idénticas de aproximadamente 7 años independientemente de que el tratamiento inicial fuera radioterapia sola o quimioterapia sola. Sin embargo, algunos pacientes jóvenes con astrocitomas anaplásicos pueden sobrevivir más tiempo antes de que el tumor recidive. Gliomas ópticos y del tronco encefálico. Los gliomas ópticos, que pueden afectar al nervio o al quiasma ópticos, se suelen asociar a neurofibromatosis de tipo 1. Estos gliomas habitualmente son tumores pilocíticos, que pueden tener evolución indolente, con algunos infrecuentes casos de remisión espontánea. Con frecuencia no se pueden extirpar con cirugía y tienen una evolución clínica cambiante, con períodos de pérdida visual que se alternan con otros períodos prolongados de estabilidad visual. Cuando es necesario puede ser útil la radioterapia e incluso la quimioterapia, pero a menudo no se necesita tratamiento. Los gliomas del tronco encefálico suelen afectar a la protuberancia y con menos frecuencia al bulbo o al mesencéfalo. Los gliomas del tronco se ven la mayoría de las veces en niños durante la primera década de la vida, aunque se han descrito incluso en ancianos. Pueden ser tumores con histología de alto o bajo grado, pero el pronóstico depende principalmente de la localización.
La mayor parte de los gliomas del tronco encefálico tienen un pronóstico desfavorable, con supervivencias de 1 año o menos, aunque existen algunas variantes relativamente benignas. Astrocitomas de bajo grado. Los astrocitomas de grado bajo muestran una evolución variable. En aquellos pacientes con convulsiones aisladas que pueden controlarse fácilmente con antiepilépticos, el tratamiento mediante radioterapia o quimioterapia inmediatamente después de la cirugía puede prolongar la supervivencia libre de progresión, pero no la supervivencia global, y a esos pacientes se los puede vigilar hasta que aparezcan indicios clínicos o radiológicos de progresión tumoral. No obstante, si es posible, hay que resecar estos tumores en el momento del diagnóstico. Los pacientes con síntomas neurológicos progresivos o deterioro cognitivo requieren tratamiento inmediato tras su diagnóstico, y la mejor opción consiste en la radioterapia focal hasta una dosis total de 54 Gray aproximadamente. Parece que los gliomas de grado bajo tienen mejor supervivencia global y supervivencia libre de progresión si se combina la radioterapia con quimioterapia. Un astrocitoma puede progresar como un tumor de grado bajo o transformarse en una neoplasia maligna de grado superior, un cambio que se asocia de forma característica a la aparición de realce en la resonancia magnética con contraste. En estos casos puede que haya que recurrir a la resección o a una biopsia, seguida de radioterapia si los pacientes no la han recibido previamente. También se usa quimioterapia con temozolomida, 150 a 200 mg por metros cuadrados durante 5 días cada 4 semanas, entre 6 y 24 ciclos. Los pacientes con un astrocitoma tienen una supervivencia media de unos 5 años, aunque el intervalo es amplio. Oligodendrogliomas. Los oligodendrogliomas son tumores de bajo grado y, con menos frecuencia, lesiones anaplásicas. El tratamiento de estos tumores es diferente del de sus equivalentes astrocíticos porque los oligodendrogliomas son especialmente quimiosensibles, lo que se explica por la característica pérdida de los cromosomas 1p y 19q. Igual que sucede con los astrocitomas de bajo grado, el tratamiento se debe retrasar en pacientes con oligodendrogliomas de bajo grado sin más síntomas que convulsiones bien controladas. Los pacientes con síntomas neurológicos progresivos o progresión radiográfica necesitan tratamiento, y en general el inicial es la quimioterapia, sobre todo con temozolomida en monoterapia, 150 a 200 mg por metros cuadrados durante 5 días cada 4 semanas en 6 a 24 ciclos, o la combinación de procarbazina, lomustina y vincristina. La radioterapia se retrasa hasta que fracasa la quimioterapia. En comparación, todos los oligodendrogliomas anaplásicos necesitan tratamiento inmediato. El tratamiento convencional incluye radioterapia focal. La quimioterapia adyuvante permite prolongar significativamente la supervivencia global y libre de progresión en pacientes con tumores codelecionados, codeleted, pero no en aquellos con los cromosomas 1p y 19q intactos. No obstante, cada vez son más los partidarios de tratar inicialmente los tumores de grado alto exclusivamente con quimioterapia. Únicamente se puede considerar esta opción en los pacientes neurológicamente sanos. En caso de progresión tumoral, hay que repetir la resección, prescribir radioterapia si no se ha administrado previamente y utilizar quimioterapia adicional. Los pacientes con oligodendrogliomas de grado bajo alcanzan una supervivencia media de más de 15 años. La supervivencia media es de unos 14 años en los pacientes con un oligodendroglioma anaplásico codelecionado 1p19q, mientras que en los pacientes con un 1p19q intacto la supervivencia media es de 3 años aproximadamente. Meduloblastomas. Los meduloblastomas suelen aparecer en el vermis cerebeloso y afectan a niños y adultos jóvenes. Los niños se ven más afectados que las niñas en una relación de 2 a 1 y la edad de máxima incidencia es de 7 años. Los meduloblastomas del adulto son muy excepcionales y se suelen localizar en el hemisferio cerebeloso. Los perfiles de transcripción han permitido identificar 4 subtipos diferentes. 1. El subtipo WNT causado por una mutación estabilizadora en CTNNB1, beta-catenina, que tiene un pronóstico excelente. 2. El subtipo SHH con mutaciones en PTCH1, SNO, glidososufu, que conlleva un pronóstico intermedio. 3. El grupo 3, en el que se observa un aumento de la expresión de MYC y que tiene el pronóstico más desfavorable, y 4. El grupo 4, que se caracteriza por un isocromosoma 17q y muestra un marcado predominio masculino.
Los meduloblastomas tienen una presentación clínica característica con ataxia, por afectación cerebelosa y del tronco encefálico, y cefalea, náuseas y vómitos, por aumento de la presión intracraneal secundaria a la hidrocefalia obstructiva. La cirugía extensa con resección completa se asocia claramente a mejora de la evolución. La cirugía siempre debe ir seguida de radioterapia del neuroeje. La quimioterapia con vincristina, etoposído, carboplatino y ciclofosfamida mejora significativamente la supervivencia sin recidivas a los 5 años desde el 60 hasta el 74%, pero no prolonga la supervivencia total, que sigue siendo del 70 al 80% a los 5 años si consideramos a todos los pacientes en conjunto. Sin embargo, los pacientes de riesgo clínico elevado responden peor y los pacientes de riesgo estándar responder mejor. Se ignora si los subtipos moleculares deben sustituir la estratificación clínica o condicionar la elección del tratamiento. Este tratamiento intensivo provoca a menudo complicaciones cardíacas en los supervivientes, como déficits intelectuales, alteraciones del crecimiento y disfunción endocrina. Las recurrencias tardías, así como las neoplasias secundarias, ponen en peligro la supervivencia a largo plazo. Gangliogliomas. Los gangliogliomas, como indica su nombre, tienen un componente neoplásico glial y otro neural, células ganglionares. Algunos gangliogliomas de bajo grado tienen un comportamiento indolente y no necesitan tratamiento adicional tras la resección quirúrgica. Los pacientes con tumores anaplásicos pueden evolucionar mucho mejor que los que tienen un glioma maligno, pero la recidiva es la regla a pesar de la radioterapia y la cirugía. Linfomas primarios del sistema nervioso central. Los linfomas primarios del sistema nervioso central se asocian a situaciones de inmunodeficiencia, sobre todo síndrome de inmunodeficiencia adquirida y trasplante de órganos, y se identifican también con una frecuencia cada vez mayor en la población que aparentemente es inmunocompetente, en quienes la mediana de edad al diagnóstico es de 60 años. Estos tumores suelen ser linfomas no hodgkinianos de linfocitos B difusos y grandes idénticos a los linfomas de linfocitos B largos, difusos y sistémicos. El tumor puede afectar al líquido cefalorraquídeo, el ojo y el encéfalo, donde es multifocal hasta en el 40% de los pacientes al diagnóstico. A diferencia de los demás tumores cerebrales, la resección quirúrgica puede no mejorar la supervivencia y puede causar una morbilidad neurológica importante. Por tanto, la opción quirúrgica de elección es la biopsia. La quimioterapia es el tratamiento principal, y el quimioterápico más importante es el metotrexato en dosis altas, 3 a 8 gramos por metros cuadrados en semanas alternas durante 3 a 12 meses. En la mayoría de los pacientes se debe evitar la radioterapia porque la radioterapia holocraneal que se necesita produce un deterioro cognitivo importante cuando se combina con quimioterapia y no prolonga la supervivencia. Los corticoides, por ejemplo, dexametasona, 8 a 16 miligramos por día, que con frecuencia forman parte del régimen quimioterápico, no solo ayudan a controlar el edema cerebral asociado, sino que también pueden producir regresión tumoral. Con el uso de poliquimioterapia, asociada o no a radioterapia holocraneal, la mediana de supervivencia es de 3 a 5 años. Linfomas primarios del sistema nervioso central. Los linfomas primarios del sistema nervioso central se asocian a situaciones de inmunodeficiencia, sobre todo síndrome de inmunodeficiencia adquirida y trasplante de órganos, y se identifican también con una frecuencia cada vez mayor en la población que aparentemente es inmunocompetente, en quienes la mediana de edad al diagnóstico es de 60 años. Estos tumores suelen ser linfomas no hodgkinianos de linfocitos B difusos y grandes idénticos a los linfomas de linfocitos B largos, difusos y sistémicos. El tumor puede afectar al líquido cefalorraquídeo, el ojo y el encéfalo, donde es multifocal hasta en el 40% de los pacientes al diagnóstico. A diferencia de los demás tumores cerebrales, la resección quirúrgica puede no mejorar la supervivencia y puede causar una morbilidad neurológica importante. Por tanto, la opción quirúrgica de elección es la biopsia. La quimioterapia es el tratamiento principal, y el quimioterápico más importante es el metotrexato en dosis altas, 3 a 8 gramos por metros cuadrados en semanas alternas durante 3 a 12 meses. En la mayoría de los pacientes se debe evitar la radioterapia porque la radioterapia holocraneal que se necesita produce un deterioro cognitivo importante cuando se combina con quimioterapia y no prolonga la supervivencia.
Los corticoides, por ejemplo, dexametasona, 8 a 16 miligramos por día, que con frecuencia forman parte del régimen quimioterápico, no solo ayudan a controlar el edema cerebral asociado, sino que también pueden producir regresión tumoral. Con el uso de poliquimioterapia, asociada o no a radioterapia holocraneal, la mediana de supervivencia es de 3 a 5 años. Otros tumores intraaxiales. Entre los tumores cerebrales intraaxiales menos frecuentes se encuentra el ependimoma, que se debe tratar con resección quirúrgica seguida de radioterapia. Los papilomas y carcinomas de los plexos coroideos pueden producir hidrocefalia o signos de lateralización. La resección puede ser suficiente en los papilomas benignos, pero los carcinomas recidivan con rapidez incluso tras administrar radioterapia postoperatoria. Los quistes coloides del tercer ventrículo son tumores benignos que pueden producir hidrocefalia obstructiva, se pueden tratar con una tercera ventriculostomía o con una resección a través de un endoscopio intraventricular. Los hemangioblastomas se producen principalmente en el cerebelo, aunque también se describen en la médula espinal y los hemisferios. El 15% de los pacientes con hemangioblastoma tienen una enfermedad autosómica dominante, la enfermedad de von Hippel-Lindau, que se caracteriza por hemangioblastomas en el sistema nervioso central y la retina, carcinomas de células renales, feocromocitomas, tumores del saco endolinfático y quistes en diversos órganos viscerales. Los hemangioblastomas se resecan quirúrgicamente y necesitan radioterapia solo en caso de recidiva. La resección completa suele conseguir la curación. Tumores metastásicos. Metástasis encefálicas. Definición y epidemiología. Todos los cánceres sistémicos pueden producir metástasis encefálicas. El melanoma es el que más tendencia tiene a ocasionar metástasis en el sistema nervioso central, pero las causas más frecuentes de las mismas son los cánceres de mama y pulmón, seguidos de los tumores de colon y riñón. Las metástasis en el sistema nervioso central se encuentran cada vez más en pacientes con carcinomas sistémicos cuya supervivencia está aumentando gracias a la mejora de los tratamientos. En la mayor parte de los pacientes con metástasis encefálicas, la afectación del sistema nervioso central se produce en fases avanzadas de la evolución, aunque las metástasis encefálicas pueden ser la manifestación inicial del tumor sistémico. En muchos de estos pacientes, el origen primario suele ser el pulmón. Sin embargo, en algunos casos nunca se identifica un origen primario. Figura 189, 7. Metástasis cerebrales. Se observan metástasis múltiples de un carcinoma de mama en esta resonancia magnética en T1 con realce con gadolinio. Los múltiples tumores de pequeño tamaño no se veían en la tomografía computarizada incluso después de administrar un medio de contraste. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los pacientes con metástasis encefálicas tienen inicialmente síntomas y signos neurológicos progresivos, que habitualmente incluyen cefalea, convulsiones y signos de lateralización. Las metástasis se diagnostican mejor con una resonancia magnética craneal con gadolinio. Todas las lesiones se ven con facilidad en la resonancia magnética, que es mejor que la tomografía computarizada para ver la fosa posterior. Las metástasis, que suelen ser lesiones bien delimitadas en la unión entre la sustancia blanca y la sustancia gris, se suelen acompañar de mucho edema. La hemorragia en el seno de la metástasis es más frecuente en las metástasis de melanomas, carcinomas renales o carcinomas de tiroides. Sin embargo, dada la elevada frecuencia de las metástasis de carcinomas pulmonares, este es el tipo que con más frecuencia se asocia a hemorragia. En ocasiones, la hemorragia dentro de una metástasis encefálica se ve mejor en una tomografía computarizada craneal sin contraste. Tratamiento. Como las metástasis encefálicas no infiltran ampliamente el tejido encefálico y suelen rodearse de una pseudocápsula, pueden resecarse por completo quirúrgicamente. En estudios aleatorizados y controlados, la resección completa de una metástasis encefálica única mejoró significativamente la supervivencia y mantuvo la función neurológica durante más tiempo. La radioterapia holocraneal postoperatoria mejora significativamente el control de la enfermedad del sistema nervioso central tras la resección de una metástasis encefálica solitaria, pero no prolonga la supervivencia porque los pacientes mueren por progresión del tumor sistémico. Por tanto, el tratamiento con radioterapia holocraneal postoperatoria se suele decidir de forma individualizada. Si se pueden resecar por completo múltiples metástasis encefálicas, los pacientes evolucionan igual de bien que los que tienen una sola.
La mayor parte de los pacientes con metástasis encefálicas múltiples deben recibir un ciclo de radioterapia holocraneal, en general 3 Gray en 10 fracciones hasta un total de 30 Gray. Algunos pacientes con metástasis encefálicas solitarias se tratan también con radioterapia holocraneal si tienen mal estado general o enfermedad sistémica no controlada o si no son candidatos adecuados para la cirugía. La radiocirugía estereotáctica, que puede usar un bisturí gamma que administra radiación gamma procedente de múltiples fuentes de cobalto o de un acelerador lineal que administra rayos X sobre una zona muy determinada que incluye el tumor, ha sido eficaz en el tratamiento de una o de unas pocas metástasis cerebrales. La mayor parte de los pacientes toleran la radiocirugía sin dificultad, aunque en ocasiones esta intervención se complica por convulsiones o edema agudo, con agravamiento de la disfunción neurológica. El 20 al 30% de todos los pacientes sufren radionecrosis, que puede llegar a ser indistinguible, en la resonancia magnética y clínicamente, de una recidiva del tumor. Una ventaja de la radiocirugía estereotáctica es que la mayor parte del encéfalo normal no se expone a la radiación. La quimioterapia se utiliza para tratar las metástasis encefálicas de unos pocos tumores que son quimiosensibles, como coriocarcinomas, carcinomas microcíticos pulmonares y, en menor grado, cáncer de mama. Dado que son pocos los pacientes que responden de manera significativa a la quimioterapia, normalmente se utiliza como último recurso, aunque cada vez se emplea con más frecuencia en aquellos pacientes asintomáticos en los que se identifican metástasis cerebrales en el momento del diagnóstico en una resonancia magnética de cribado y que necesitan quimioterapia para su proceso sistémico. En muchos casos se administra la quimioterapia programada, y las metástasis cerebrales responden a menudo de un modo comparable al de otros focos sistémicos del proceso. La elección del fármaco depende del tipo de cáncer primario y de la exposición previa del paciente a otros fármacos. Algunos tratamientos dirigidos han resultado también eficaces contra las metástasis cerebrales, como en el caso del melanoma por mutación en BRAF, en el que se observan respuestas tras la administración de vemurafenib. Metástasis leptomeníngeas. El encéfalo es la localización más frecuente de las metástasis intracraneales, pero el carcinoma sistémico puede afectar también a la dura madre y las leptomeninges. Las metástasis durales se suelen originar en carcinomas de mama y próstata, a menudo a partir de una metástasis en la calota que las recubre. Las metástasis leptomeníngeas suelen manifestarse con síntomas o signos neurológicos multifocales. Estas metástasis afectan a los pares craneales y producen diplopía o parálisis vulvar. La afectación de las raíces cervicales y lumbares produce dolor o debilidad en el miembro, mientras que la afectación del espacio intracraneal ocasiona cefalea, náuseas, vómitos y aumento de la presión intracraneal. El diagnóstico se establece por la identificación de células tumorales en el líquido cefalorraquídeo, por un estudio citológico u otras técnicas novedosas para identificar células cancerosas aisladas, o cuando las pruebas de neuroimagen muestran el tumor en el espacio subaracnoideo. El tratamiento con frecuencia incluye radioterapia de los focos sintomáticos. Quimioterapia intratecal, en general a través de una cánula intraventricular, reservorio de Ommaya, o quimioterapia sistémica con fármacos o dosis que lleguen al líquido cefalorraquídeo. Tumores medulares. Los tumores que afectan a la médula se pueden clasificar en función de la zona anatómica afectada: extradurales, intradurales, extramedulares e intramedulares. Los tumores extradurales se originan en los elementos óseos de la columna y producen síntomas y signos neurológicos por compresión medular. Los tumores intradurales extramedulares se originan en las paquimeninges o las raíces nerviosas, meningiomas o schwannomas, y pueden provocar síntomas radiculares o compresión medular. Los tumores medulares intramedulares son poco frecuentes, se originan en el parénquima de la médula y tienen una biología similar a los tumores cerebrales. Figura 189.8. Metástasis leptomeningeas. Resonancia magnética craneal obtenida tras la inyección de gadolinio en la que se observa un realce de todos los surcos del vermis cerebeloso que corresponde a las células tumorales presentes en el espacio subaracnoideo de esta paciente con cáncer de mama. Figura 189.9. Metástasis leptomeningeas. Resonancia magnética con realce con gadolinio de la columna lumbosacra en un paciente con metástasis leptomeningeas de un melanoma. Se observan múltiples nódulos con realce en la cola de caballo, y el cono medular y la médula espinal inferior están englobados por el tumor.
Tabla 189, 5. Tumores medulares. Extradurales. Metástasis. Tumores óseos primarios de la columna. Cordoma, sarcoma osteógeno, condrosarcoma, plasmocitoma. Intradurales extramedulares. Meningiomas, neurofibromas, schwannomas, lipomas, quistes aracnoideos, quistes epidermoides, metástasis. Intramedulares. Ependimoma, glioma, hemangioblastoma, lipoma, metástasis. Figura 189, 10. Compresión medular epidural a varios niveles. Esta paciente con cáncer de mama metastásico presenta múltiples zonas de tumor epidural ventral por toda la columna torácica en esta resonancia magnética sagital obtenida tras la inyección de gadolinio. Tumores extradurales. Epidemiología y manifestaciones clínicas. La mayor parte de los tumores extradurales se originan en metástasis en los elementos óseos de la columna, sobre todo el cuerpo vertebral o en ocasiones la lámina vertebral o la apófisis espinosa. Son menos frecuentes los tumores primarios vertebrales, como cordomas, osteosarcomas, plasmocitomas y condrosarcomas. El crecimiento expansivo de un tumor óseo comprime el conducto raquídeo y, si no se trata, comprime la médula o las raíces nerviosas cuando salen por los agujeros intervertebrales. Aunque la mayor parte de estas lesiones se originan en metástasis óseas, los tumores extradurales también pueden deberse a la extensión de metástasis paravertebrales que pueden crecer por los agujeros intervertebrales y alcanzar el espacio epidural sin afectar a las estructuras óseas circundantes. Con muy poca frecuencia hay también metástasis directas en el espacio epidural. Los tumores primarios que con más frecuencia provocan metástasis extradurales son los cánceres de próstata, mama y pulmón, además de los linfomas. Los tumores malignos hematológicos se pueden asociar también a enfermedad paravertebral que crece por los agujeros intervertebrales. Con independencia de que la masa sea un tumor óseo primario o una metástasis a distancia, el 98% de los pacientes consultan por dolor, que suele ser localizado en el lugar del tumor. Como existen más vértebras torácicas que cervicales o lumbares, el tumor y el dolor suelen localizarse en el tercio medio o superior de la espalda, que son localizaciones menos frecuentes de dolores benignos. Las alteraciones motoras y los síntomas sensitivos aparecen en el 50% de los pacientes, mientras que solo el 25% tienen alteraciones de los esfínteres. El dolor dorsal suele preceder a la aparición de cualquier otro síntoma o signo neurológico, con frecuencia en algunas semanas y en ocasiones meses. Diagnóstico. El dolor de espalda intenso en pacientes con cáncer se debe valorar con resonancia magnética sin contraste intravenoso. Las radiografías simples de la columna, la gammagrafía ósea e incluso la tomografía computarizada pueden mostrar la lesión ósea, pero el tumor epidural solo se ve en la resonancia magnética. Además, la resonancia magnética es la única técnica que permite identificar las metástasis paravertebrales o epidurales directas. A los pacientes que no se les puede realizar una resonancia magnética hay que realizarles una tomografía computarizada con imágenes de reconstrucción sagital. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de los tumores extradurales incluye absceso epidural, hematoma epidural agudo o subagudo, disco intervertebral herniado, espondilosis, lipomatosis epidural y, raras veces, hematopoiesis extramedular. De forma ocasional se necesita una biopsia percutánea con aguja o una laminectomía para descompresión para establecer el diagnóstico definitivo. Tratamiento. Las metástasis epidurales necesitan tratamiento inmediato porque los pacientes pueden tener un deterioro neurológico agudo e impredecible que causa paraplegia. Los pacientes deben comenzar el tratamiento con corticoides en dosis altas, en general mayor que 200 miligramos de dexametasona intravenoso, que alivian con rapidez el dolor y pueden facilitar la recuperación neurológica. La cirugía, seguida de radioterapia postoperatoria, es mejor que la radioterapia sola para conservar la capacidad de caminar y puede prolongar la supervivencia en una extensa población de pacientes con compresión medular metastásica, pero se puede perder esta ventaja en los pacientes mayores de 65 años. Es mucho más sencillo conservar la función neurológica que revertir el deterioro, de forma que las áreas de tumor extradurales sin manifestaciones clínicas que se detectan en la resonancia magnética se deben tratar antes de que se produzca deterioro neurológico. Los pacientes con metástasis epidurales pueden tener una buena evolución neurológica si se tratan antes de que se produzca un deterioro grave, aunque la supervivencia total suele ser corta por la existencia de enfermedad metastásica extensa.
Los pacientes cuyo tumor primario se origine en la columna, como el osteosarcoma, se deben tratar con cirugía definitiva. La necesidad de radioterapia postoperatoria se decidirá en función de la histología del tumor. Tumores intradurales extramedulares. Meningiomas. La mayor parte de los tumores intradurales extramedulares son benignos. Los meningiomas son tumores benignos de crecimiento lento que afectan principalmente a mujeres de mediana edad y se localizan de forma mayoritaria en la región torácica. El dolor de espalda es un síntoma frecuente, pero aproximadamente el 25% de los pacientes no tienen dolor y sufren un deterioro neurológico progresivo, en general un trastorno de la marcha que progresa, a menudo durante años. La resonancia magnética vertebral con gadolinio permite definir esta lesión con claridad. La resección quirúrgica es curativa, y se puede conseguir con facilidad la resección completa. Tumores de las vainas nerviosas. Los tumores de las vainas nerviosas incluyen schwannomas y neurofibromas. Ambos se originan por lo general en las raíces dorsales, y el primer síntoma es a menudo dolor radicular, que precede a los síntomas de compresión medular en meses o incluso años. Algunos pacientes con neurofibromas o schwannomas medulares tienen neurofibromatosis de tipo 1, pero la mayoría no. El diagnóstico se establece fácilmente con una resonancia magnética con realce con gadolinio de la médula. El tratamiento es quirúrgico, y la resección completa consigue la curación. Metástasis. Las metástasis en las leptomeninges medulares se pueden manifestar como una lesión intradural extramedular. Un solo nódulo tumoral de gran tamaño puede ocasionar síntomas y signos focales referidos a ese nivel medular, pero en la mayor parte de los casos se afectan múltiples niveles del neuroeje, lo que provoca síntomas y signos neurológicos multifocales. El dolor radicular cervical o lumbosacro, además de la pérdida sensitiva motora, se encuentra en más de la mitad de los pacientes. El diagnóstico se hace con una resonancia magnética con realce con gadolinio que muestra nódulos multifocales, o en ocasiones una capa de células que recubre la médula espinal o las raíces nerviosas. Si las pruebas de imagen son negativas, el diagnóstico se establece identificando células tumorales en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento es complicado y con frecuencia se debe administrar radioterapia en los lechos sintomáticos de la enfermedad, quimioterapia intratecal, que se debe administrar con una cánula intraventricular, dispositivo de Ommaya, y en ocasiones quimioterapia sistémica. La radioterapia puede aliviar los síntomas neurológicos, sobre todo el dolor, pero la enfermedad suele seguir su curso progresivo inexorable, que culmina en la muerte a los 3 a 6 meses a pesar del tratamiento intensivo. Dada la naturaleza difusa de la enfermedad, no se plantea la cirugía. Tumores intramedulares. Los tumores medulares intramedulares se parecen a los que se originan en el parénquima cerebral. Los tumores medulares más frecuentes son ependimomas y astrocitomas, hemangioblastomas, sobre todo asociados a enfermedad de von Hippel-Lindau, lipomas y, raras veces, metástasis intramedulares. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Todos los tumores intramedulares tienen una presentación clínica similar, y el dolor es un síntoma inicial frecuente. Posteriormente aparecen signos de disfunción medular, que reflejan la localización de la lesión. Además, algunos tumores intramedulares se asocian a una cavidad, que también puede ocasionar síntomas. Los signos clásicos de las lesiones medulares intramedulares, como pérdida sensitiva disociada, ausencia de alteraciones del sacro y problemas precoces con los esfínteres, no son suficientemente fiables para distinguir los tumores intramedulares de los extramedulares en función de hallazgos clínicos. El diagnóstico se establece mediante resonancia magnética realzada con gadolinio y ponderada en T2. Figura 189-11. Astrocitoma medular. Resonancia magnética sagital ponderada en T2 en la que se identifica un astrocitoma intramedular cervical inferior de grado bajo. No se observó realce. Tratamiento. La cirugía es la primera intervención terapéutica, tanto para hacer el diagnóstico definitivo como para resecar la lesión. Es posible extirpar por completo un tumor medular, sobre todo si se trata de un ependimoma o un hemangioblastoma. Sin embargo, los tumores medulares son infrecuentes, y solo neurocirujanos con experiencia en este tipo de lesión deberían resecarlos. Los gliomas de alto grado y los ependimomas residuales se deben tratar con radioterapia postoperatoria.
Los astrocitomas de bajo grado de la médula se pueden tratar con radioterapia cuando el paciente presenta deterioro neurológico sintomático, pero el tratamiento previo a los síntomas no impide que se produzca deterioro ni lo retrasa siempre. Las metástasis intramedulares no necesitan tratamiento quirúrgico porque el diagnóstico suele ser sencillo. La radioterapia produce poca mejoría, dado que estos pacientes suelen tener otras metástasis adicionales en el sistema nervioso central.